Hoy os digo claramente y con convicción que Estados Unidos está comprometido con la paz y la seguridad, en un mundo sin armas nucleares. México está convencido de que la paz y la seguridad mundiales, Hoy Estados Unidos utiliza su influencia para la reconciliación y la paz en la Tierra Sagrada. Queremos llegar a una sociedad moderna y la gente quiere tener una vida con paz y seguridad, La reunión de ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de los Ocho concluyó el martes en Canadá con un consenso fortalecido del G8 y un renovado ímpetu para abordar importantes desafíos en relación con la paz y la seguridad mundiales. Israel and Palestinians, they can live side by side in peace and security. No es posible construir una paz y una seguridad duradera sin un desarrollo que sea sostenible. España apoya y seguirá apoyando la misión UNIFIL de las Naciones Unidas. Les recuerdo que fue una misión desplegada para introducir paz y seguridad en una zona especialmente castigada de esa región. Este Consejo tiene la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales. Espero, señor presidente, que el Consejo actúe de manera expedita y decisiva para tener una protección eficiente y efectiva de nuestros pueblos mediante la creación de una fuerza internacional que ayude a nuestro pueblo a recuperar su paz y su seguridad, Juntos debemos hacer que los pueblos de Oriente Medio encuentren un camino hacia la paz y la seguridad, Estamos dispuestos a un compromiso histórico con los israelíes para vivir en paz y seguridad, That's how we will find new pathways to peace and security. The objective is to have a Palestinian state of the borders of 1967 that will live in peace and security. A no fracasar en la respuesta a los conflictos y a las amenazas que aún se ciernen sobre la seguridad y la paz mundiales. consistía en defender la integridad, la paz y la seguridad en el Líbano, And comprehensive peace in the Middle East. That includes a settlement of the Israeli-Palestinian conflict that results in two states, Israel and Palestine, in which both the Israeli people and the Palestinian people can live in peace and security. On that resolution, it says that allowing the government of Iran to obtain a nuclear weapons capability would pose a grave threat to international peace and security. No podemos aspirar al desarrollo económico y social sin la existencia de condiciones de paz y seguridad adecuadas para las naciones y los ciudadanos. Una paz perdurable requiere más que un cese al fuego, y es por eso que voy a mantener el compromiso de lograr dos estados viviendo lado a lado en paz y seguridad, My hopes and dreams for Israel are to live in peace and security. Cambio social, que sea universalmente reconocido que el Estado de Israel tiene el derecho de existir y de gozar de la paz y la seguridad, hasta los límites internacionalmente reconocidos. The lesson of history is that peace and security do not come easily. Of Obama are very clear. He wants two states living side by side in peace and security. two states for two peoples living side by side in peace and security. Peace and security is the priority. I think could result in Palestinians and Israelis living side by side in peace and security. Maintaining international peace and security.
the promotion of peace and security. Peace and security and coexistence. A movement towards peace. If we have this triangle, economy, security, and peace, then peace can succeed. The time has come to relaunch negotiations. Two states living side by side in peace and security. True security for all Israelis, security for Israelis and Palestinians. We will also pursue peace between Israel and Lebanon. Peace and security. Israel and Syria. Peace and security. And a broader peace between Israel and its many neighbors. Must decide whether we are serious about peace and security. To recognize Israel's legitimacy and its right to exist in peace and security. Señor presidente, sus excelencias, señoras y señores, no es posible más evitar que exista un bloqueo de los diálogos de paz, lo que significa que no podemos dejar a nuestro pueblo de lado y no podemos probar más esta falta de acción que hemos tenido últimamente. Tenemos que actuar. Y es mucho más peligroso el permanecer simplemente quietos o permitir que haya un desarrollo posterior. No es posible, no es práctico, no es aceptable el retornar a distintas conductas que son usuales, como si todo estuviera bien. Es fútil intentar ir a negociaciones sin parámetros claros y en la ausencia de credibilidad y sin un tiempo especificado. Las negociaciones no tendrán frutos siempre y cuando continúe la ocupación y mientras continúe esta política, en vez de detenerla y mientras continúen cambiando la demografía de nuestro propio país para poder crear una nueva base sobre la que ellos buscan alterar las fronteras. Esto es totalmente inaceptable. Señoras y señores, este es un momento de verdad. Nuestro pueblo está esperando oír la respuesta del mundo. ¿Le permitiremos a Israel continuar con su ocupación? ¿Con el último proyecto de ocupación en el mundo? Somos el último pueblo que permanece ocupado y va a permitir el mundo que Israel siga ocupando por siempre y le va a permitir a Israel permitir un Estado por fuera de la ley y sin responsabilidad. Se le va a permitir a Israel continuando a rechazar las resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de la Corte Internacional de Justicia y de las posiciones de la gran mayoría de naciones del mundo. ¿Es esto aceptable? Señor presidente, el corazón de la crisis en nuestra área es muy simple y obvio. O nos ponemos del lado de aquellos que creen que nosotros somos innecesariamente o una gente que no se desea en el Oriente Medio, o somos parte de aquellos que creen que debe establecerse un Estado inmediatamente. Este domingo la oficina del primer ministro israelí aceptó la propuesta del Cuarteto para la Paz en Medio Oriente de retomar las conversaciones con los palestinos. Y aunque la Autoridad Nacional Palestina no ha dado una respuesta oficial, se ha hecho saber que su respuesta depende del compromiso israelí en cuanto al tema de los asentamientos. Israel aceptó este domingo la propuesta del Cuarteto de Mediación Internacional para reanudar los diálogos para alcanzar la paz con los palestinos, según fue confirmado a través de un comunicado oficial. Después de intensas reuniones con sus ministros, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dio luz verde a la propuesta hecha por Estados Unidos, Rusia, la ONU y la Unión Europea de reiniciar en las próximas semanas el proceso de paz. El objetivo es que, además de iniciar este mes las conversaciones, se llegue a un acuerdo definitivo antes de finales de 2012. Sin embargo, el comunicado del gobierno israelí también asegura que Israel tiene varias preocupaciones y reservas sobre la propuesta, que expondrá en el momento indicado.
El gobierno de Netanyahu también instó a los palestinos a que hagan lo mismo y entren en negociaciones directas sin dilatación. Por su parte, la Autoridad Nacional Palestina aún no ha dado una respuesta oficial a la propuesta, aunque ya había asegurado el pasado jueves que no aceptarían entrar en negociaciones si Israel no se comprometía a establecer límites de responsabilidad en cuanto al tema de los asentamientos, la confiscación de tierras y la destrucción de propiedad palestina por parte de los colonos israelíes. La propuesta también indica que en los siguientes 3 meses ambas partes deberán poner sobre la mesa sus puntos de vista en torno a los 2 temas más difíciles del conflicto, la seguridad y las fronteras, para conseguir avances sustanciales dentro de los siguientes 6 meses que abrirían el camino para sellar un acuerdo definitivo de paz en una conferencia en Moscú. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, hizo lobby en Latinoamérica para afianzar el apoyo de los países que respaldan su adhesión y conseguir el beneplácito de los que han manifestado un voto en contra. El 7 de octubre inició en República Dominicana su gira por Latinoamérica. La gira del líder de Al-Fatah por Latinoamérica inició el sábado en República Dominicana. El presidente Leonel Fernández defendió a Palestina en su proyecto de obtener una silla azul en la ONU. Luego participó en una conferencia en la Fundación Global Democracia y Desarrollo donde destacó que antes de morir quería ver la paz en su pueblo. Ese mismo domingo viajó a El Salvador donde sostuvo un encuentro con el mandatario Mauricio Funes. Abbas pidió al jefe de Estado salvadoreño su mediación en un proceso de paz entre Israel y Palestina. Estamos aferrados a la paz. Dije al presidente Funes que estamos dispuestos a volver a la mesa de negociaciones y esperamos su ayuda. Ese mismo día, Abbas arribó a Colombia. La atención se centrará en la audiencia que sostendrá con Juan Manuel Santos el martes, pues Bogotá ha insistido en que no habrá voto favorable hasta que haya un diálogo y acuerdo entre los 2 estados. Según la misión diplomática de la Autoridad Palestina en Colombia, el objetivo de la visita no es promover un cambio en el voto del país latinoamericano, sino afianzar las relaciones bilaterales. Nosotros nos aferramos a este camino, el camino pacífico. No vamos a recurrir a la violencia, ni responderemos a cualquier llamado de extremistas para utilizar medios violentos a su favor. Los palestinos necesitan 9 de los 15 votos del Consejo para que solo el veto de uno de los 5 miembros permanentes del Consejo pueda impedir que prospere su demanda de reconocimiento, y Estados Unidos ha anunciado que en ese caso ejercería su derecho de veto. Panorama entonces para analizar y profundizar este tema, y para ello le vamos a dar la bienvenida a Jaime Rosenthal, internacionalista, experto en temas del Medio Oriente. Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Doctor Rosenthal, empecemos por lo básico. ¿Cuál es para usted el balance de esta gira de Mahmoud Abbas por América Latina? Bueno, yo creo que Mahmoud Abbas en realidad tenía que venir básicamente a Colombia. Tenía que venir porque Colombia actualmente ocupa un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y por lo tanto es un estado clave pues, en la decisión que tiene que tomar el Consejo de Seguridad. Si Colombia no estuviera en este momento ocupando ese lugar en el Consejo de Seguridad, seguramente que no hubiera venido Mahmoud Abbas a Colombia, hubiera ido a visitar los países donde todavía debe intentar conseguir un voto. Por lo demás, me parece que es un ejercicio de relaciones públicas muy interesante, que de tiempo atrás viene haciendo no solamente pues, la Autoridad Palestina, sino en general países del Medio Oriente como Irán, por ejemplo, también han querido ampliar su digamos, espectro de relaciones hacia Latinoamérica. Latinoamérica se ha posicionado como una zona importante desde el punto de vista de las relaciones internacionales a nivel global, y en ese sentido pues pienso que Abbas hizo un buen ejercicio, intensificó sus relaciones con algunos países, pero creo que en su visita a Colombia pues realmente no consiguió el objetivo que venía buscando, y era tratar de influir en el gobierno porque cambiara su voto en el Consejo de Seguridad. ¿Y cómo ve usted el papel de Juan Manuel Santos en el tema de israelíes y palestinos, donde ahora será mediador? Pues a mí me parece que
el presidente Santos pues ha querido ejercer cierto liderazgo a nivel regional. Me parece que en eso ha tenido éxito, le ha dado un nuevo aire a las relaciones exteriores del país. Creo que su papel de mediador en el conflicto entre israelíes y palestinos pues puede llegar a ser importante en la medida en que Colombia ha mantenido, ha intentado por lo menos mantener cierta equidistancia entre las partes. Colombia tiene buenas relaciones con Israel y Colombia tiene buenas relaciones también con los países árabes y con la Autoridad Nacional Palestina, y yo creo que eso le da pues algo de peso para intentar hacer alguna mediación. No va a ser el único mediador, ni mucho menos. De hecho, Mahmoud Abbas también pidió la mediación al presidente Funes de El Salvador, por ejemplo. Lo que quiero decir es que la posición asumida por el gobierno colombiano pues le da credibilidad para asumir un papel de intentar una mediación entre las partes. En este momento pues está hablando de la necesidad de que vuelvan a la mesa de negociaciones por invitación del cuarteto. Doctor, veamos la siguiente nota porque como estamos tocando el tema de Colombia, el presidente Juan Manuel Santos anunció que brindará la colaboración que sea necesaria para que israelíes y palestinos entren a negociar un acuerdo de paz. El anuncio, como ya sabemos, se produjo tras un encuentro que se llevó a cabo entre el líder de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, y el jefe del Estado colombiano. Tras una hora de encuentro en la Casa de Nariño entre el líder palestino Mahmoud Abbas y el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, varias son las conclusiones. La primera de ellas es que Colombia mantiene su posición frente al conflicto entre israelíes y palestinos, es decir, primero debe existir un acuerdo de paz y luego vendría el pleno reconocimiento. La posición nuestra ha sido siempre muy clara. Nosotros queremos que el Estado palestino exista, no por una imposición de unos votos o una resolución, sino producto de una negociación, porque es la única forma que se va a garantizar la paz. Y la segunda, que Abbas no renuncia en sus intenciones para que su pueblo sea reconocido como Estado. He reafirmado al señor presidente que nuestra ida a Naciones Unidas no se considera un acto en contra de nadie. Asimismo advirtió que no renuncia a la paz con Israel. Es decir, que nosotros no pretendemos aislar a Israel o quitarle legitimidad. Al contrario, nosotros queremos convivir con Israel y hacer la paz con él. El gobierno colombiano anunció que pondrá en práctica sus buenos oficios para lograr que las dos partes se sienten a negociar lo más pronto posible. Y le hemos dicho al presidente Abbas que Colombia con mucho gusto. Haremos lo que está a nuestro alcance y exploraremos los caminos para que eso se logre y se logre a la mayor brevedad posible. Para ello, Colombia ya inició los primeros contactos con el Cuarteto de Medio Oriente. En estos 3 días yo he hablado con el primer ministro Netanyahu de Israel, con el vocero del cuarteto, el ex primer ministro Tony Blair. Anoche hablé con la secretaria de Estado Hillary Clinton y vamos a explorar esos caminos y ahí estamos analizando el mejor paso para poder lograr que las dos partes se sienten a negociar a la mayor brevedad posible. Gestión que fue agradecida por Abbas. Señor presidente, nosotros deseamos a sus esfuerzos que van a desplegar agradecidos. Deseamos que esos esfuerzos se culminan con éxito y de sus manos se reanudan las negociaciones. Doctor, un TLC con Colombia y Estados Unidos, ¿se podría haber afectado si tomara la decisión de aceptar un Estado palestino y por ello su imparcialidad en el tema ante la Casa Blanca? Yo pienso que esos son interpretaciones bastante suspicaces que se hacen en relación con la
actitud asumida por el gobierno colombiano, que no tiene ningún fundamento. De TLC se viene hablando ya hace 3, 4, 5 años, y el problema pues entre Israel y palestinos también mucho más tiempo. Lo que hay que ver es históricamente cómo ha sido el comportamiento de Colombia frente a este conflicto, y uno se da cuenta pues que hay una cierta coherencia en la tradición diplomática del país, en asumir una posición de privilegiar las soluciones negociadas, los diálogos, la búsqueda de salidas pacíficas al conflicto, en lugar de salidas pues obviamente no pacíficas o salidas unilaterales, como es en este momento la pretensión de los palestinos de un reconocimiento unilateral, simplemente pues utilizando y apelando a unas mayorías que tienen en las Naciones Unidas, pero que más allá de una decisión pues prácticamente conseguida por el voto de esas mayorías, pues no tiene realmente una incidencia, a mi modo de ver, positiva hacia la resolución del conflicto. A mi modo de ver, me parece que lo agrava, y eso es lo que el gobierno colombiano ha señalado y el presidente ha señalado, no solamente él, y no solamente esa es la posición de Estados Unidos, en eso también hay que hacer claridad. Hay países europeos muy influyentes que también piensan exactamente de la misma manera, países como Canadá, en Latinoamérica, México también ha dicho lo mismo, países que tradicionalmente han sido bastante cercanos a la defensa de los derechos de los palestinos, como Australia, por ejemplo, también han dicho que es importante privilegiar las negociaciones a las decisiones unilaterales. En ese sentido, yo creo que el presidente Santos y Colombia se ubican en un contexto global en donde hay diferentes posiciones, y no necesariamente pues hay que asumir que la actitud de Colombia. La UNESCO acepta a la Autoridad Nacional Palestina como miembro de pleno derecho. Así lo ha anunciado la Agencia de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura tras la votación realizada en su sede en París. Ladies and gentlemen. La Conferencia General ha votado y decidido admitir a la Autoridad Nacional Palestina como miembro de la UNESCO, confirmaba su presidenta. To admit Palestine as member of UNESCO. En la votación, España, Francia, Rusia, China y la India, entre otros, se mostraron a favor, mientras que Estados Unidos, Alemania e Israel se opusieron. Israel no. Esta aceptación supone un impulso para las intenciones de la Autoridad Nacional Palestina de convertirse igualmente en miembro de pleno derecho de las Naciones Unidas. El líder de la ANP, Mahmoud Abbas, solicitó oficialmente ese estatuto a finales de septiembre, topándose, entre otros, con el rechazo absoluto de los Estados Unidos. Y de visita en Tel Aviv, el secretario de Defensa de Estados Unidos, León Panetta, pidió una acción audaz para solucionar el conflicto entre Israel y Palestina con el objetivo de encontrar la paz. En su primer viaje a la zona desde que se convirtió en jefe del Pentágono, afirmó que no hay salida diferente a la instalación de la mesa de negociación. Panetta se reunió con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, y en espera también de un encuentro con el primer ministro Benjamin Netanyahu. Quiero enfatizar que hay necesidad y una oportunidad de tomar medidas audaces de los dos lados para avanzar hacia una solución negociada de dos estados. No hay alternativa a las negociaciones.